que trata otro tema también francamente interesante. Vamos a hablar del Online Dispute Resolution y tenemos una mesa que la va a moderar Íñigo Rodríguez Sastre, Partner, Head Litigation Arbitration en Andersen Tax and Legal, Elena Sevilla, directora en Andersen en el área de arbitraje, Eric Macía, Global Legal Manager en Minsight del grupo Indra, y Teresa Rodríguez de las Heras of Counsel de Andersen para el área de Derecho Mercantil. Esta mesa, que también la tendremos, están a punto de sentarse. Vamos a hacer un poquito de... Es esta mesa, ¿no? Tenemos una persona, bueno, de momento va a debatir consigo mismo, pero bueno, que sepamos que esta mesa también está ofrecida por Andersen, otro de los patrocinadores que hoy arropa esta sexta edición de Open, este sexto Open de la Asociación Europea de Arbitraje. Y bueno, como digo, Online Dispute Resolution, y está conmigo el moderador. Tú debes ser Íñigo, ¿no? Sí, correcto. Bueno, y tenemos a los demás conectados, supongo, ¿no? Pues espero que sí. O algunos. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo va la tarde? Muy bien. Bien. Tema interesante. Te puedes sentar tranquilamente. Muy interesantes las charlas. Tema interesante. Vamos a abordar también este Online Dispute Resolution. ¿Sí? ¿Lo ves interesante? Lo veo muy interesante, por eso lo propusimos en su momento, claro. Buenos ponentes a tu alrededor. Buenos ponentes. Pues tenemos vamos a ver si... tenemos un cartel de lujo. Creo que se están conectando, ¿no? ¿Están ya conectados todos los ponentes? Están conectados los ponentes para que... Ahí están los tres ponentes de Íñigo. Pues los trastos son para ti. Adelante, cuando quieras. Muy bien. No sé si veo a Teresa. ¿Está Teresa? Está Elena, está Eric. Y me gustaría ver a Teresa también. Hay dos chicas, con lo cual entiendo que una es Elena y la otra es Teresa, ¿no? Sí, pero no me suena que sea Teresa. No tiene pinta de serlo. ¿Eh? ¿Se ha desconectado? Ah, que se ha desconectado. Bueno, pues... Ahora sí, ahora tienes a dos. Tira con lo que tengas, por ahora. Bueno, pues yo tiro. Efectivamente, veníamos a hablar hoy del Online Dispute Resolution, que es un tema que a nosotros, pues en los últimos tiempos, nos hemos encontrado con este tema frecuentemente en la práctica, sobre todo en determinados asuntos, determinados tipos de asuntos, ¿no? Nos ha planteado muchas cuestiones, nos ha planteado muchos interrogantes, y la verdad es que son interrogantes a los que muchas veces no le encuentras una respuesta clara. Queríamos pues dar unos barnices, unas pinceladas, ¿no?, sobre el Online Dispute Resolution, y por eso pues contamos con Elena Sevilla como directora de la práctica de arbitraje, responsable de arbitraje en Andersen, que ya es colegiada también en Madrid y en Ginebra. Ha estudiado varios másters, profesora de arbitraje en la Universidad de Versalles y una amplia experiencia en este tipo de disputas. Con Eric, que está también con nosotros, como ha dicho bien antes el presentador, pues es el Global Legal Manager de Minsight, del grupo Indra, ¿no? Me gustaría preguntarle a Elena, ¿qué es esto del Online Dispute Resolution, ¿no? O sea, que así para un poco romper el hielo y que nos expliques un poquito en qué consiste el Online Dispute Resolution, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por aceptar este tema que pensamos que es muy interesante y que está muy en boga últimamente y desde luego es el futuro. Y bueno, nosotros habíamos planteado con Íñigo, con Eric y con Teresa esta intervención un poco de forma dinámica. Nos falta Teresa, pero voy a empezar abriendo el juego con la pregunta de Íñigo. Al final, ODR es el acrónimo de Online Dispute Resolution. Es una expresión con la que se describen los procesos de resolución de disputas los que vienen asistidos por el uso de tecnología. Es una rama de lo que denominamos la General Dispute Resolution, que utiliza pues, las herramientas típicas de esta General Dispute Resolution, la arbitraje, la mediación, la conciliación. En ocasiones estamos ante una combinación de todas estas herramientas, pero además el ODR utiliza técnicas innovadoras, utiliza tecnología online, y se lleva a cabo por medio de ocasiones de plataformas que administran
disputas que administran el medio de resolución de disputas elegido. Y por dar algunos ejemplos, que son típicos o propios Perdona. del Perdona, Elena. online Sigue. dispute resolution, tendríamos, por ejemplo, el sistema de UDRP de WIPO, de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial Intelectual, que es un sistema de arbitraje que no es obligatorio para ambas partes, pero que sí que es obligatorio para los administradores de nombres de dominio y que es autoejecutable. También respecto de nombres de dominios tendríamos, por ejemplo, como ejemplo de e-arbitration, que lo llaman el sistema de Hong Kong Dispute Resolution Policy, que este sí que es obligatorio entre las partes, que se establece que el mismo, el laudo que se emite tiene como sede Hong Kong, se puede ejecutar conforme a la Convención de Nueva York. Esto como ejemplo a lo mejor de e-arbitration. Luego, típico del procedimiento o de los sistemas de OEDR, de Online Dispute Resolution, estaría también el blockchain arbitration, que este sí que es típico de los smart contracts y que solamente se puede realizar online y existen cada vez más sistemas que lo utilizan o que lo ponen a disposición de los usuarios, Kleros, Codelegit. Luego podemos hablar un poco de estos sistemas, de cómo funcionan, de cuáles son sus críticas, pero básicamente esto es una idea de la diferencia que hay, bueno, primero de lo que es Online Dispute Resolution y luego de la diferencia fundamental que existiría respecto de los métodos heterocompositivos que conocemos de resolución alternativa de disputas. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Elena, por tus pinceladas, ¿no? Sí que es verdad que el Online Dispute Resolution, que es resolución de disputas online, la verdad es que en España, pues yo creo que ha sido una herramienta poco utilizada, salvo en materia de consumo, ¿no? Como todos sabéis, el Online Dispute Resolution lleva en España tiempo, sobre todo desde el Real Decreto el 231/2008, que establece o que regula el sistema arbitral de consumo, y los artículos 51 y siguientes, pues ya de alguna forma se está viniendo haciendo uso de este sistema desde hace tiempo, ¿no? Pero en la práctica lo vemos poco. Eric, desde el punto de vista empresarial, ¿qué particularidades ves a este sistema de resolución online de disputas? ¿Cuál es vuestra experiencia como empresa, ¿no? ¿En qué tipo de disputas os veis inmersos en este tipo de procesos? ¿Nos puedes contar un poco tu experiencia desde el punto de vista empresarial? Sí, bueno, ante todo, hoy una vez más agradecer a la organización, a la Asociación Europea, ¿no?, habernos invitado a participar y dar nuestra opinión. Se me oye bajito, parece. Sí, es que soy muy bajito, yo no te oigo casi. Bueno, yo casi no te oigo. Sí, sujetando el micro, así mejor. Perfecto, ahora perfecto. Venga, sí. pues, como iba diciendo hoy, que ante todo gracias a la Asociación Europea por la invitación, a los patrocinadores, a vosotros por participar en esta mesa, súper interesante. Y oye, ante los problemas técnicos toca improvisarnos y llenar un poco huecos que ha dejado la tecnología por el camino, pero sí, la experiencia se cifra más que nada en una necesidad, no es tanto experiencia como una necesidad y lo que promete este mecanismo de Online Dispute Resolution. La contratación a nivel general se está realizando online en infinidad de negocios. El volumen de negocios que se hace por vía telemática es, muy significativo y va a más, dentro de esto, pues casi todas las transacciones que nos podemos imaginar pues tienen que ver con consumidores, sí, pero cada vez más business to business también está habiendo incidencia y aplicación, ¿no?, de esas técnicas de contratación. La pandemia, una vez más, aunque sea un tópico decirlo, ha empujado también a llegar a este tipo de negocios. No obstante, bueno, incluso empresas grandes como puede ser Indra, tenemos muchos negocios o muchas líneas de negocios que son
pues contratos sencillos que aplicamos nuestra tecnología, que resuelven necesidades concretas, pero que son de poca cuantía, Entonces, en operaciones transnacionales, donde ya salimos del territorio español, de la sede donde podríamos aplicar pues, los mecanismos ordinarios de resolución de disputas vía jurisdicción, un arbitraje local, oye, te encuentras con el desafío que representa cómo recuperar o reclamar lo que se te debe cuando tienes un contrato de poquita cuantía, pues no sé, 5.000 euros, 6.000 euros, 12.000 euros, ¿no? Irte al extranjero a litigar o hacer un arbitraje internacional, pues probablemente sea un ejercicio antieconómico, ¿no? Sobre todo. Para nosotros, como una empresa grande, eso lo podemos soportar hasta un determinado punto, ¿no? Me imagino que, por supuesto, startups es una cosa pues que directamente las puede matar, condenar, ¿no? Entonces, el Online Dispute Resolution a nosotros lo que promete es, oye, obtener un mecanismo para satisfacer nuestros intereses, nuestras pretensiones en este género de disputas que se generan al hilo de transacciones también que se han concluido de manera virtual, telemática, mediante estas herramientas y que, por supuesto, necesitan de una resolución del mismo tipo. Aquí el desafío, que duda cabe, para nosotros es obtener, ya no solo no nos vamos a centrar, digamos, en cuestiones del procedimiento, ¿no? Oye, imparcialidad, accesibilidad, neutralidad, etcétera, que también podemos hablar después un poco, pero sobre todo oye, ¿qué pasa cuando finalmente obtengo una decisión, ¿no? Si obtengo una decisión que queremos que sea vinculante para las partes, ¿cómo la ejecuto si la otra persona no está dispuesta a hacerlo voluntariamente? Y aquí es donde realmente tenemos la mayor necesidad que cubrir y probablemente este sea el mayor desafío al que se enfrenta, digamos, este tipo de mecanismos, ¿no? Hombre, yo no me veo recurriendo a un expediente de reconocimiento de un laudo internacional vía Convención de Nueva York en cualquier país extranjero, ¿no? Donde tenga que hacer valer mis derechos por laudos de poca cuantía, ¿no? Entonces, ese para mí es el punto clave y esencial que deberíamos de poder mejorar o clarificar para que esto sea realmente una institución que valga en el mundo del business to business, ¿no? Y bueno, si quieres luego más adelante podemos hablar un poquito más. No, a mí me parece una cuestión que apuntas muy interesantísima, ¿no? En tu opinión, ¿cuál podría ser la solución al problema que planteas, al problema de la ejecución de este tipo de laudos? Pues es complicado, ¿no? Una vez que sales de tu propio país o nosotros que tenemos la suerte de estar en la Unión Europea, incluso saliendo de la Unión Europea, ¿no? Tienes la problemática de qué es lo que pasa. Al fin y al cabo son cuestiones de soberanía, ¿no? La ejecución de decisiones judiciales o laudos arbitrales que son equivalentes, ¿no? Pues al fin y al cabo es una cuestión de cesión de soberanía. Y ahí pues veo complicado, ¿no? Que con el estatus actual pues eso, el estado de la cooperación internacional en esta materia haya mecanismos efectivos. Probablemente habría que superar esa Convención de Nueva York. Hoy, por cierto, también tenemos la Convención de Singapur que nos puede ayudar a ejecutar decisiones o acuerdos que se han obtenido mediante mediación, porque ODR, no lo olvidemos, no es solo arbitraje, sino también es mediación, puede ser incluso una negociación asistida, puede ser, no sé, una adjudication o una cosa similar, ¿no? Dependiendo, pues bueno, de cómo está configurado el procedimiento, pero bueno, igual tendría que haber mecanismos reforzados de cooperación para que determinados asuntos que se pudieran acotar mediante acuerdo entre los estados se pudieran establecer, pues bueno, formas más light de conseguir esa ejecución, no sé, si por ejemplo asignarlo a instituciones administrativas locales, ¿no? O confiar esa ejecución a instituciones administrativas locales o establecer pues en acuerdos comerciales de cooperación, ¿no? Que hay pues entre la Unión Europea y otros países, pues artículos específicos, ¿no? Para tratar estas medidas que al fin y al cabo lo que hacen es incentivar y dar medios para que prospere el e-commerce, ¿no? a nivel global entre las partes contratantes.
se me ocurre que también, oye, uno de los mecanismos también que de forma natural estarían llamados a jugar un rol preponderante sería la ejecución voluntaria, en el sentido de que, oye, un proveedor de servicios que tiene un histórico de respetar las decisiones, ¿no?, de esos mecanismos online voluntariamente, aunque sean contrarios a sus intereses, pues eso al final genera una buena reputación, y la buena reputación al fin y al cabo te manda más clientes, ¿no?, que es lo que todos buscamos. O sea, ese self-enforcement, si lo queremos llamar así, ¿no? También podríamos pensar en códigos de conducta de industrias o asociaciones empresariales transnacionales en las que, oye, pues sus miembros se comprometieran a establecer esos mecanismos, ¿no?, oye, pues para favorecer los negocios entre todos los miembros, pues vamos a hacer que todos nos comprometamos a cumplir fielmente, ¿no?, decisiones de este tipo. Yo creo que van por ahí más bien las cosas, más que a nivel de legal o de tratados, ¿verdad? Elena, Desde querías luego, añadir, ¿no? sí, Adelante. desde luego, Enrique, lo que mencionas es muy, muy interesante y tenemos que superar la Convención de Nueva York no solo por un problema de ejecutividad, que también tenemos que hacer que los mecanismos sean autoejecutables, por decirlo de alguna forma, pero también por la propia definición en sí misma, porque vemos que ahora mismo no está adaptado la Convención de Nueva York y los reglamentos existentes no están adaptados a nuestras necesidades. En el blockchain arbitration tienes problemas con los smart contracts, que al final no dejan de ser códigos. Podrían no cumplir con la definición de cláusula arbitral escrita conforme lo requiere la Convención de Nueva York. Es verdad que tienes el artículo 16 de la ley modelo que te permite un poco hacer que ese código sea interpretado como cláusula arbitral escrita. Pero tienes ahí un primer problema de no adaptación de la Convención de Nueva York al arbitraje blockchain. Tienes un segundo problema, y es que en muchos de estos sistemas de arbitraje blockchain, como por ejemplo el sistema Kleros, únicamente se permite aportar al procedimiento aquello que está dentro del smart contract o la evidencia de blockchain. Esto, conforme o teniendo en cuenta los preceptos de la Convención de Nueva York, podría considerarse como que no se ha dejado a la parte presentar adecuadamente su caso y, por tanto, en muchas jurisdicciones sería contrario al orden público. Entonces, el problema que tenemos ahora es que no estamos adaptados o la regulación que tenemos no está adaptada a este ODR, a pesar de que se están haciendo muchísimos esfuerzos en ese sentido. Muchas gracias, Elena. Bueno, por fin contamos entre nosotros con Teresa. Teresa, buenas tardes. La verdad es que estabas perdida en el ciberespacio, ¿no? Literalmente, porque estaba como en un segundo nivel, os veía, os escuchaba y no podía intervenir. Disculpadme. No, pues muy rápidamente te pongo en antecedentes. Hemos estado hablando un poco del concepto de ODR, que es el ODR. Elena lo ha explicado con mucha claridad. Luego Erika está hablando un poco desde la perspectiva de la empresa, ¿no? Y me gustaría preguntarte a ti, Teresa, porque claro, el ODR pues, comparte muchos rasgos del arbitraje. Evidentemente es un proceso consensual, es un proceso que al final tiene que terminar en un laudo. Es un proceso que precisa de una cláusula compromisoria también, ¿no? Y ahora, si queréis, hablamos un poco de cómo se configura. Pero, Teresa, ¿cómo ves tú los retos del ODR, ¿no? En cuanto a lo que podemos llamar respeto a los principios de imparcialidad, de neutralidad? ¿Cómo ves tú el engarce, ¿no?, de todos estos principios con la mecánica del ODR? Sí, efectivamente, Íñigo, muchas gracias. Yo veo ahí varios puntos que tienen que ver incluso con el propio concepto de ODR que antes explicaba Elena. Es un concepto muy plástico, es un concepto de base funcional, es decir, que se define en función de lo que se quiere lograr, y esto hace que el ODR sea un concepto muy amplio que cubre fórmulas de resolución de conflictos o simples quejas muy variadas. Y esto hace que el elemento de imparcialidad que nosotros incorporamos como principal
mecanismos de resolución de conflictos heterónomos puros como el arbitraje. Sin embargo, no lo estén en absoluto en aquellas modalidades de ODR configurados casi como resolución interna de quejas. Es decir, como una especie de primera etapa en la que la propia parte recurre a estos modelos ODR para liberar aquellos conflictos de más fácil resolución. Y esto, fijaos, se nota muchísimo cuando nos vamos a la base, a la esencia del ODR. La esencia del ODR fundamentalmente es que exista una auténtica desmaterialización del proceso de resolución de conflictos. Es decir, que nos encontremos con un entorno, fundamentalmente una plataforma, en la que se desarrolle de forma íntegra, o al menos tendencialmente íntegra, todo el proceso de resolución de conflictos. Claro, aquí os apunto dos retos que ya habéis mencionado y que creo que podríamos discutir algo más. Uno, ¿quién es el operador de esa plataforma? Por tanto, ¿quién controla todo el proceso? Y, en segundo lugar, ¿quién diseña el algoritmo o el proceso con inteligencia artificial cuando estos procesos están altamente automatizados? Una alta automatización puede implicar, curiosamente, no la imparcialidad que se busca, sino todo lo contrario, porque has controlado el diseño del algoritmo base sobre el que se va a desarrollar toda la toma de decisiones. Entonces, yo te diría que los dos pilares están ahí. La imparcialidad, quién es la plataforma, y la imparcialidad en los procesos de automatización, quién diseña y monitoriza todo el proceso, proporciona los datos y verifica su cumplimiento. El papel de Naciones Unidas del año 17, de 2017, sobre ODR, habla precisamente de una persona neutral que al final tiene que ser quien decida la disputa. ¿Tú crees que podemos llegar hasta ese punto en que sea todo automatizado? Es decir, que hay un proceso de ODR que desde la configuración del inicio del proceso hasta el final sea un proceso automatizado mediante un algoritmo y una inteligencia artificial que decida la cuestión? ¿O esto te plantea problemas, Teresa? Pues fíjate, Íñigo, desde el punto de vista tecnológico, de lo factible, yo lo veo factible. Pero el gran problema es desde el punto de vista jurídico. O sea, conceptualmente podemos calificar una decisión automatizada como equivalente a una decisión, por ejemplo, como un laudo arbitral con los efectos y la fuerza jurídica que le dotamos. Es decir, podemos llamarlo decisión de una resolución, es decir, resolución de un conflicto, perdonadme, o conceptualmente es otra cosa. Ahí es donde yo veo realmente el gran reto. No tanto que no sea factible, podamos resolverlo y aplicar los principios, sino si estamos creando un auténtico equivalente funcional de un procedimiento de resolución de conflictos con todos sus efectos jurídicos y, por tanto, la naturaleza que le corresponde. Da un poco de miedo, ¿no, Eric? Al final, como empresa, quizás dejar la decisión en manos de un algoritmo, ¿no? ¿Cómo te ves tú dentro de ese encaje, no? No, es decir, aquí la problemática del algoritmo es que muchas veces son cajas negras, ¿no? Entonces estaríamos un poco topándonos con una de las bases, ¿no?, que es la motivación de las decisiones en este tipo de cuestiones, que sería complicado incluso para la empresa que ha generado el algoritmo explicar el por qué se toma la decisión A y no la B, en este caso concreto, ¿no? Y cuando hay otros muy similares en los que se ha tomado otra diferente, ¿no? Desde luego, esto viene un poco a enlazar también en que la tipología de controversias, que yo creo que sí pueden estar bien gestionadas con ODR, ¿no? Es decir, tienen que ser cuestiones de relativa sencillez, ¿no? Cuestiones en las que tú tienes una controversia en la que no vas a tener que hacer una pericial, por ejemplo, porque entonces ya nos estamos yendo a una ADR tradicional con medios telemáticos, ¿no? O sea, aquí para poder conseguir esa palabra mágica, ¿no?, que ha mencionado Teresa, desmaterialización, realmente, pues hombre, no todo cabe ahí, en la medida en que se pueden tener disputas sencillas, es más factible la aplicación de inteligencia artificial, de esos algoritmos, en eso estoy de acuerdo. Sin embargo, yo creo que también es verdad que nos vamos a topar siempre con ese caveat, ¿no?, de la motivación, que siempre va a ser algo que puede alguien hacer un challenge a cualquier decisión automatizada a este respecto.
habría que a lo mejor pensar en posibles filtros de control humano, que bueno, todas las directivas y recomendaciones de la Unión Europea en materia de inteligencia artificial, perdón, siempre ¿no? hablan de que tiene que haber un control humano en diferentes fases de los procedimientos gestionados por inteligencia artificial que tienen afectación posiblemente a derechos fundamentales, como sería el caso de ¿no? de derecho a un juicio justo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, posibilidad, sí, claro que sí. Para todas las controversias, no, habría una determinada casuística que sí cabría y siempre con una intervención humana, aunque sea mínima, para poder dar esas garantías, desde mi perspectiva. Un poco volviendo a lo que comentas, Eric, ¿no? y citando de nuevo el papel de UNCITRAL de 2017, en el papel de UNCITRAL se dice que es cuando, vamos, que puede ser una herramienta bastante útil para resolver low-cost disputes, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, Elena comentaba al principio el tema de la WIPO, y a mí me llama la atención, porque no necesariamente pues, direcciones de dominio, disputas sobre direcciones de dominio, sobre propiedad industrial e intelectual, pueden catalogarse en muchas ocasiones como cost o como low cost disputes, ¿no? Como disputas de bajo coste, ¿no? Elena. Claro. Sí, no, desde luego. Creo que aquí hay que fijarnos más en la cuantía económica, en la dificultad técnica y jurídica de la cuestión que se está dilucidando. No es lo mismo una compraventa común, sencilla, de un importe pequeño, vamos a decir, en la que no tienes muchos elementos técnicos, o sea, no estás adquiriendo, sino que es pues, una compraventa como todos la conocemos. Esto no lo puedes comparar a un procedimiento de construcción o a un pleito marítimo. Es verdad que luego tendrás tus excepciones como todo, pero hay determinadas materias y determinados conceptos que per se ya sabes que va a ser complicado pues de alguna forma arbitrarlos mediante un procedimiento que dependa de un algoritmo o un procedimiento tan automatizado que te impida el tener en cuenta las particularidades del caso. Yo creo que la nota de UNCITRAL lo que iba un poco más es por mecanismos que ya funcionan, de PayPal, SquareTrade, CyberSettle, que tiene que ver con seguros, este tipo de disputas que son recurrentes, en las que la inteligencia artificial, el robot, puede de alguna manera crear un modelo, crear una base, tiene mucha experiencia que va acumulando y que le permite aplicar en procedimientos posteriores. Y aún así, de esto sabe mucho más Teresa, pero aún así, para estas disputas yo creo que existe el riesgo de la independencia e imparcialidad, y a lo mejor es que es mucho defecto profesional o estoy muy obsesionada con independencia e imparcialidad del árbitro, pero aquí, para que esto realmente funcione, con independencia del importe o de el sector o de lo que se aplique, lo que es necesario es que haya una verdadera elección por las partes y que haya un mercado que te permita elegir qué mecanismo vas a querer seguir, cuál va a ser el proveedor del servicio de resolución de disputas, porque si PayPal siempre se lo da a la Asociación Europea de Arbitraje, por poner un ejemplo, pues evidentemente va a ser complicado que los laudos que salgan con esto no quiero decir nada, Javier, pero va a ser complicado que no se le dé la razón a PayPal, por poner un ejemplo. Ya. Teresa, ¿cómo lidiar con estos quehaceres jurídicos, ¿no? ¿Cómo consideras tú que se podría garantizar en los procesos de ODR los principios de neutralidad, imparcialidad? Sí, muy buena pregunta. Luego, si me permites, también quería hacer una reflexión del comentario que hacía Elena, completamente acertado, ¿no? Sobre en qué medida hay una auténtica imparcialidad o no en este tipo de procesos. Claro, si queremos lograr la imparcialidad, tenemos que lograr la imparcialidad del proceso en todas sus etapas.
Es decir, tenemos que garantizar la imparcialidad en el diseño del algoritmo, tenemos que garantizar, fijaos que esto es importante, en la captación de los datos y el procesamiento, tenemos que garantizar la imparcialidad en el proceso de supervisión y, naturalmente, en el resultado final. Es decir, no nos vale con decir es un operador tercero y con eso es suficiente para garantizar la neutralidad. No, porque si los datos provienen de una fuente, de alguna manera estamos sesgando la decisión. Entonces, en definitiva, la imparcialidad sería un principio vertebral que lo tiene que empapar todo en todas las fases de este tipo de procedimientos más o menos automatizados. Pero es que, si me permites, Íñigo, había una cuestión que Elena acertaba al mencionarla, y es que cuando utilizamos un proceso muy automatizado llega un momento en el que no sabemos muy bien si estamos en resolución de conflictos o en auténtico self-enforcement. O sea, se termina convirtiendo en una especie de previsión contractual por las partes de cuál deberían ser los remedios y las soluciones en caso de incumplimiento. Y entonces se produce un auténtico solapamiento de dos áreas, si queréis, que jurídicamente tienen implicaciones muy distintas, ¿no? Que es el puro performance de las obligaciones por las partes y la resolución por un tercero imparcial de un conflicto surgido entre las partes. Llega un momento en el que ese self-enforcement termina confundiendo estas dos áreas. Y un smart contract prácticamente, fijaos, lo hace todo. Es decir, ya no solo es eficaz, que lo puede ser, y a lo mejor con dudas, ¿no?, en la resolución del conflicto, es que es extraordinariamente eficaz en la ejecución. En eso sí que la ejecución es de una eficacia prácticamente incomparable con ningún modelo tradicional. Entonces, yo creo que esa reflexión, y os lo comento porque en el trabajo que estamos haciendo en UNCITRAL y UNIDROIT sobre effective enforcement, precisamente es uno de los temas críticos, ¿no? Estamos realmente diluyendo la diferencia entre lo que es performance, cumplimiento de obligaciones, self-enforcement y resolución de conflictos. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Porque le tenemos que aplicar los principios de la resolución de conflictos al self-enforcement, o eso es pura decisión contractual de las partes. Es un tema realmente conceptual muy, muy interesante. Sí, es algo que Costas. Claro. es algo que apuntaba Eric antes, ¿no? Decía específicamente, hablaba sobre una ejecución pactada, ¿no?, dentro de lo que es el marco del ODR, y a mí me parece una idea muy interesante, ¿no? Siempre es verdad que tener una resolución que te dé la razón es muy bonito, pero mucho más bonito es poder ejecutarla, ¿no? Porque si no la puedes ejecutar, pues no te sirve de gran cosa. Estamos llegando al final de la exposición. La verdad es que el tiempo pasa volando. Me gustaría preguntaros a los tres, ¿vosotros veis el ODR más allá de resolución de disputas de bajo coste, como dice el papel UNCITRAL, insisto otra vez de nuevo, debajo de un low cost? O sea, por ejemplo, tengo entendido que en algunos países se está planteando la posibilidad de utilizar el ODR para la ejecución de garantías mobiliarias, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar con un sistema automático de resolución de disputas donde por detrás esté un algoritmo, donde por detrás haya unas normas quizás de soft law que vayan un poco más allá del Convenio de Nueva York y que permitan a las partes ejecutar la decisión a la que se ha llegado en función del compromiso que habían adquirido previamente, ¿no? Bueno, pues contesto yo primero, como no ha habido silencio. Te tocó. Yo creo que lo que antes apuntaba Teresa es realmente la clave, ¿no? Es decir, en qué momento estamos hablando de mecanismos de contractualmente pactados para remediar incumplimientos, ¿no? Entonces, una de las partes acciona ese mecanismo y al final pues todo va como digamos, como churros, ¿no? Es decir, oye, pues si aporto la prueba A, que es la que requiere la plataforma, pues entonces sucede B, si no C, tal. Entonces, al final, no es que haya tanto una decisión como una concatenación de hechos que se consideran probados de una determinada manera, ¿no? Y que antes nos hemos puesto de acuerdo las partes en que vamos a considerarlos probados si yo soy capaz de aportar la prueba X, ¿no? Y esto es distinto realmente de lo que estábamos hablando de cuando hay que tomar una decisión genuinamente en la de que decidir si hay un incumplimiento o no hay un incumplimiento. Yo creo que aquí básicamente va a depender un poco de la materia de la que se está tratando, de cómo desmaterializada puede ser la transacción
objeto de disputa, ¿no? Es decir, por ejemplo, en muchas cuestiones relacionadas con servicios de TI, pues oye, probablemente se pueda conseguir esto. Difícilmente lo podremos hacer en una cuestión, yo que sé, de construcción, ¿no? Se me ocurre así, grosso modo. Pero bueno, yo creo que el futuro está ahí. Seguro que habrá más conflictos que se van a poder desarrollar así a medida que la tecnología se vaya desarrollando y se pueda probar, pues bueno, que los algoritmos funcionan, que están entrenados con sets de datos que realmente no tienen ningún tipo de sesgo, etcétera. Pues nos tenemos que marchar ya. Una última pregunta para cada uno de vosotros. Contestadme con un sí o con un no. ¿Tiene futuro lo de R, Elena? Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, era un sí o un no, ¿no? Yo creo que sí que tiene futuro. Y ahí lo voy a decir. Sin lugar a duda, en mi opinión, sin lugar a dudas, sobre todo vinculado en particular a la economía de plataformas. Sí, yo creo que también, en ese sector, sin ninguna duda. Muy bien. Pues muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros esta tarde y cedo ya la palabra. Íñigo, mayoritario síes, 3 síes para este ODR y el futuro del ODR. Hemos sufrido un poco al principio, hemos tenido una online dispute con la conexión de Teresa, pero ha habido resolution. Pero bueno, y al final nos hemos amoldado todos. Un auténtico placer teneros a los cuatro. Muchas gracias.